La policía encuentra evidencias de 4 pequeños individuos en una casa en las afueras de la ciudad mexicana de Los Mochis. La madre, única inquilina oficial de la casa, desapareció sin dejar rastro. Ninguno de los vecinos siquiera sospechaba que la casa en la calle Ignacio Allende escondía tan terrible secreto. En la noche del 20 de noviembre de 2022, 2 oficiales de la Policía Municipal llegaron a una llamada en la casa ubicada en la calle Ignacio Allende, número 47. La queja llegó de los vecinos por un olor extraño y ruido constante proveniente del edificio que había estado vacío durante varias semanas. En el lugar, los policías encontraron una puerta cerrada, pero con el acuerdo del propietario de la casa, la abrieron. Adentro, entre escombros de construcción y ropa dispersa, los oficiales descubrieron 4 paquetes idénticos cuidadosamente enrollados. Estaban en la profundidad de la habitación, cubiertos con tablones viejos y yeso. En el protocolo oficial, la policía señaló que la inquilina, Alejandra Moreno, 30 años, dejó de contactar con el propietario del inmueble hace 2 semanas. Ninguno de los vecinos había visto nunca con ella a los pequeños ocupantes que descubrieron los oficiales. En el informe policial se describen detalladamente los detalles. Cada uno de los 4 paquetes estaba envuelto en una sábana descolorida por el tiempo con un diseño floral casi borrado. Los paquetes estaban fuertemente atados con cuerda. Encima de ellos había pedazos de yeso seco y ladrillo roto, como si alguien apresuradamente los hubiera escondido, cubriéndolos con basura. En la entrada, junto al umbral, había calzado infantil pequeño de diferentes tamaños cuidadosamente apilado, zapatillas gastadas, sandalias que habían perdido el color y pantuflas caseras cubiertas de moho. La cocina parecía abandonada, vajilla sucia, varias botellas vacías y un paquete de pastillas vencidas en la mesa. En la receta aparecía el nombre de un médico, Dr. Ramírez, psiquiatra del Policlínico Municipal de Los Mochis. La investigación comenzó con los vecinos y el entorno cercano de Alejandra Moreno. El primero que despertó sospechas de la policía fue Carlos Rojas, 42 años, trabajador ocasional, que se instaló en la casa vecina 2 meses antes del incidente. Fue él quien informó a la policía que había escuchado gritos extraños de la casa de Alejandra durante varias semanas. Carlos afirmó que una noche vio cómo un automóvil se acercó a la casa, pero no pudo describir la marca o el número de la máquina. El segundo involucrado fue Mario Salazar, 35 años, músico desempleado, ex conviviente de Alejandra. Los vecinos contaron que la pareja se separó hace unos 6 meses, y Mario por un tiempo apareció en la casa con escándalos ruidosos, exigiendo que lo dejaran entrar de nuevo. La última vez fue visto aquí 1 mes antes de la desaparición de Alejandra. Carlos Rojas casi inmediatamente se convirtió en el principal sospechoso. La policía estableció vigilancia sobre su casa y solicitó grabaciones de las cámaras de video de la tienda de materiales de construcción más cercana. Las cámaras registraron cómo Carlos durante 3 días consecutivos sacaba y arrojaba en el vertedero local grandes bolsas con restos de escombros de construcción. Esto coincidió con las conclusiones preliminares de los expertos. Los paquetes estaban cubiertos con materiales análogos. Sin embargo, los tamaños de las bolsas arrojadas, según el dictamen pericial, no coincidían con los tamaños de los paquetes descubiertos en la casa. Por lo tanto, la policía no obtuvo pruebas directas de la participación de Carlos Rojas. La conclusión del experto forense cambió drásticamente el curso de la investigación. Según el análisis preliminar de las evidencias, uno de los individuos descubiertos había perdido la vida al menos 4 meses antes que los demás. Esta circunstancia excluyó completamente la versión de un incidente simultáneo y obligó a los investigadores a revisar completamente el cuadro de los eventos. Los datos mostraron que precisamente entonces Alejandra estaba activa en las redes sociales, iba al trabajo y visitaba regularmente las tiendas, lo que confirmaban numerosos testigos. La investigación obtuvo un nuevo giro, dejando a la investigación la necesidad de averiguar los movimientos y el entorno de Alejandra en el periodo que coincidía con el primer incidente en la casa. La policía inmediatamente prestó atención al comportamiento extraño de Carlos Rojas. Si él regularmente llevaba escombros de construcción al vertedero, ¿por qué su propia casa no tenía signos de reparación? La mañana del 21 de noviembre comenzó para la policía con una verificación detallada del estilo de vida de Carlos Rojas.
Desde el momento del descubrimiento en la casa de Ignacio Allende, la policía lo vigilaba continuamente, registrando sus movimientos y contactos. Los investigadores lograron obtener grabaciones del polígono de residuos sólidos en las afueras de Los Mochis, donde Carlos llegaba regularmente las últimas semanas. Según los datos obtenidos, Rojas en 2 semanas llevó 9 bolsas de aproximadamente 6 kilogramos cada una. Pero cuando los investigadores decidieron examinar su casa, se hizo evidente que Rojas no había realizado ninguna reparación en su lugar. Carlos fue invitado a interrogatorio para aclarar detalles. El investigador le proporcionó recibos del polígono, exigiendo explicaciones. Rojas parecía tranquilo y seguro. Explicó que últimamente a menudo trabajaba en pequeñas construcciones. Simplemente tiraba yeso viejo que quedaba después del trabajo. Sin embargo, a la solicitud del investigador de proporcionar contactos de clientes o cualquier confirmación de estos trabajos, Rojas respondió evasivamente. Eran trabajos pequeños, acuerdos verbales. La gente pagaba en efectivo, no preguntaba nombres. Los investigadores intentaron establecer al menos una persona que pudiera confirmar las palabras de Carlos, pero sin éxito. Ninguno de los vecinos o conocidos vio que se fuera a algún trabajo de medio tiempo. Por el contrario, muchos lo describían como poco comunicativo y reservado. A la pregunta de por qué no tiraba toda la basura de una vez, sino que alargaba el proceso durante varios días, Carlos respondió brevemente que las bolsas eran pesadas e incómodas para el transporte. Un detalle importante fue que Carlos no figuraba en ninguno de los registros oficiales de contratistas o constructores. Además, los vecinos dijeron a la policía que nunca habían escuchado ruido de construcción en la casa de Carlos. Los golpes y sonidos extraños que repetidamente molestaron a los residentes de la calle provenían exclusivamente de la casa de Alejandra Moreno. La vecina de enfrente, Cecilia Méndez, 56 años, pensionada, confirmó. En la casa de Carlos siempre hay silencio, pero en la de Alejandra periódicamente alguien golpeaba y hacía ruido por las noches. Incluso me acerqué un par de veces a su puerta, pero nadie me abrió. El testimonio de Cecilia fue confirmado por otros residentes de la calle Ignacio Allende. La casa de Carlos, a pesar de la actividad sospechosa del propio inquilino, permanecía silenciosa y discreta. A pesar de esto, la policía decidió verificar minuciosamente el yeso que Rojas llevaba al polígono. La investigación planteó la hipótesis de que precisamente de esta manera se deshacía de las pruebas. La versión parecía convincente. Los restos de yeso y estuco también cubrían los paquetes encontrados en la casa de Alejandra. El experto criminalista inmediatamente tomó muestras de yeso del polígono donde iba Carlos y las comparó con lo que fue descubierto en la casa de Moreno. Mientras se realizaba la verificación de laboratorio, la policía mantuvo a Rojas bajo observación, sin presentarle cargos. Sin embargo, ni su comportamiento ni su estilo de vida evidenciaban intentos de ocultarse o destruir cualesquiera pruebas adicionales. Por el contrario, se comportaba tranquilamente, casi demostrativamente evitando acciones sospechosas. En su casa no se encontraron ni herramientas, ni rastros de trabajos de reparación, ni materiales adicionales que pudieran arrojar luz sobre los extraños viajes al vertedero. Hacia la noche del 21 de noviembre llegaron los resultados de la investigación del laboratorio del yeso. Los expertos rápidamente disiparon las sospechas de la policía. Según la conclusión oficial, la composición del yeso de las bolsas arrojadas por Carlos Rojas difería cardinalmente de los escombros de construcción encontrados junto con los paquetes en la casa de Alejandra Moreno. En las muestras del polígono había impurezas específicas de origen industrial, completamente ausentes en los materiales con los que cubrieron las evidencias. La versión de que Carlos intentaba ocultar el delito, deshaciendo del yeso en el vertedero, fue oficialmente cerrada por la investigación. Sin embargo, la policía no retiró completamente las sospechas de Rojas. La ausencia de coartada y el comportamiento extraño obligaban a considerarlo un testigo importante, posiblemente ocultando más información de la que estaba dispuesto a comunicar en el interrogatorio. Carlos Rojas por ahora quedó bajo vigilancia no oficial, aunque formalmente los cargos contra él fueron retirados. En el caso surgió un vacío extraño. ¿Por qué ninguno de los familiares de Alejandra Moreno se dirigió a la policía,
aunque los pequeños ocupantes desaparecieron durante varios meses. Después de que la investigación temporalmente retiró los cargos de Carlos Rojas, la atención se cambió al entorno de Alejandra Moreno. En la mañana del 23 de noviembre, el investigador llamó a Paulina Moreno, 28 años, hermana de la mujer desaparecida. Paulina se veía alterada, pero inmediatamente comenzó a cooperar activamente con la investigación. Durante la conversación con la policía, Paulina confirmó que los últimos 2 años prácticamente no había tenido comunicación personal con su hermana. «Solo nos escribíamos por WhatsApp», explicó. Alejandra evitaba las reuniones en persona. Siempre encontraba excusas. Decía que trabajaba, que estaba ocupada. Me pedía que no fuera. Cuando el investigador preguntó sobre los pequeños residentes, Paulina se puso notablemente nerviosa, pero luego respondió claramente. Ella me dijo que vivían temporalmente con la abuela. Le creí. Alejandra dijo que la abuela era médica, que los cuidaría mejor. El investigador verificó inmediatamente la información. Los resultados fueron abrumadores. La única abuela que podría corresponder a esta descripción, la madre de Alejandra y Paulina, había perdido la vida en 2020. Paulina no podía no saber este hecho, y su explicación parecía extremadamente dudosa. Una investigación adicional mostró que en junio, agosto y octubre de 2022 habían llegado a los servicios sociales de Los Mochis 3 quejas anónimas sobre que en la casa de Ignacio Allende vivían menores en condiciones inadecuadas. Sin embargo, nunca se realizaron verificaciones por las quejas. Las razones de la falta de respuesta de los servicios a las denuncias permanecieron sin aclarar. Durante el interrogatorio adicional, el investigador insistió en que Paulina explicara las contradicciones en su testimonio. Paulina negó categóricamente que intencionalmente encubriera a su hermana. Afirmó que Alejandra constantemente cambiaba los temas de conversación y evitaba responder preguntas directas sobre los pequeños residentes, alegando estar ocupada y con mala salud. Como prueba, proporcionó conversaciones del mensajero donde su hermana escribía regularmente sobre la supuesta vida normal de los pequeños residentes con la abuela. Sin embargo, la policía notó que los mensajes eran secos y breves, casi idénticos en contenido. Era obvio que Alejandra intencionalmente se distanciaba de Paulina y evitaba cualquier conversación detallada. A pesar de esto, Paulina no dudó de la veracidad de sus palabras e incluso no intentó visitar a su hermana personalmente o al menos llamar a la policía. Los investigadores comenzaron a trabajar la versión de la participación de Paulina en el intento de ocultar la desaparición de los pequeños residentes. Su smartphone y computadora fueron proporcionados voluntariamente a la policía para análisis. Los expertos estudiaron cuidadosamente las conversaciones de las hermanas, el correo electrónico, el historial de llamadas y desplazamientos. Paulina no había salido de la ciudad en los periodos cuando Alejandra dejaba de responder. No se encontraron evidencias indirectas que indicaran que Paulina ayudaba a su hermana a ocultar hechos sobre los pequeños residentes. La verificación mostró: Paulina llevaba una vida normal. Trabajaba como gerente en una empresa turística en el centro de Los Mochis y prácticamente no se comunicaba con Alejandra aparte de los mensajes de WhatsApp. Las sospechas en su contra fueron retiradas. Hacia el final del día, la policía recibió información importante del departamento técnico. Los expertos pudieron establecer el tiempo y lugar del envío del último mensaje de voz a nombre de los pequeños residentes que recibió Paulina. Fue grabado en julio de 2022, varios meses antes de que las evidencias fueran encontradas en la casa de Alejandra. Los metadatos de WhatsApp mostraron que el mensaje fue enviado desde una dirección IP ajena, no relacionada ni con la casa de Ignacio Allende ni con los teléfonos de las hermanas Moreno. Los datos de voz eran auténticos, pero la fuente del envío permanecía desconocida, lo que complicó drásticamente la investigación. El hecho del envío del mensaje desde otro lugar subrayó que alguien participó activamente en ocultar la verdad sobre el paradero de los pequeños residentes. La policía registró oficialmente esta información, decidiendo investigar detalladamente el origen de la IP posteriormente. Alejandra Moreno seguía en búsqueda. Su hermana Paulina fue liberada después del interrogatorio, pero permaneció en el campo de visión de la investigación como posible testigo. La investigación descubrió inesperadamente una grabación de la cámara de vigilancia de la tienda Oxxo
ubicada a solo unos pasos de la casa de Alejandra Moreno. El objetivo captó a Carlos Rojas en la noche del 17 de noviembre, solo 3 días antes de que la policía entrara en la casa de Ignacio Allende. Carlos Rojas, el vecino que había permanecido en las sombras después del retiro oficial de sospechas, estaba nuevamente en el campo de visión de la investigación. La grabación de la cámara registró claramente cómo cerca de medianoche se acercaba a pie a la casa de Moreno, sosteniendo en las manos un contenedor de plástico de aproximadamente 30 por 40 centímetros. Carlos caminó tranquilamente hacia la casa, miró alrededor, como asegurándose de que nadie lo viera, y rápidamente desapareció adentro. Estuvo allí unos 15 minutos, después de lo cual salió ya con las manos vacías y regresó a casa por el mismo camino. El investigador solicitó el protocolo de inspección de la casa de Alejandra Moreno y lo comparó con las grabaciones de la cámara. En el documento de registro no se registró ningún contenedor de plástico similar. Surgió la suposición lógica de que Carlos se llevó algo o escondió algo en la casa poco antes de la llegada de la policía. Al nuevo interrogatorio, Rojas llegó voluntariamente y se veía confiado. El investigador inmediatamente presentó la grabación, a lo que Carlos respondió calmadamente: «Solo le llevé comida para perros. Ella pidió ayuda, y yo ayudé. El perro tenía hambre». En confirmación de sus palabras, señaló un saco vacío de comida realmente encontrado por la policía en la casa de Ignacio Allende. La marca y el empaque coincidían con la declaración de Carlos. En un intento de confirmar o refutar sus palabras, la policía volvió a interrogar a los vecinos. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Juan Mendoza, 65 años, confirmó que Alejandra realmente a veces alimentaba a animales callejeros, y Carlos ya había ayudado anteriormente en esto. No se pudieron encontrar otros testigos de la visita nocturna de Carlos. La logística de verificación era simple. La tienda Oxxo estaba a solo 200 metros de la casa de Moreno, y Carlos llegaba allí a pie. Sus palabras sobre que simplemente ayudaba a la mujer con los animales parecían lógicas, pero la policía estaba obligada a descartar otras versiones. A pesar del testimonio de los vecinos y la coincidencia de detalles, la policía propuso una nueva hipótesis. El investigador supuso que el contenedor podría haber sido usado por Carlos para transportar evidencias. El mismo Rojas negó cualquier acusación y repitió que solo trajo comida. El contenedor de plástico que Carlos había usado previamente fue entregado voluntariamente a la policía para realizar análisis forense. Los expertos tomaron muestras de la superficie interna para establecer si había conexión entre el contenedor y las evidencias encontradas. Durante varias horas de espera de resultados, Carlos permaneció en la estación de policía bajo observación, pero sin acusaciones formales. Hacia la noche, el laboratorio presentó los resultados del análisis. Los expertos encontraron dentro del contenedor rastros de ADN de solo una persona, el mismo Carlos Rojas. Ningún otro rastro, especialmente de los pequeños residentes, fue descubierto en las muestras. El contenedor resultó estar completamente limpio de rastros de los pequeños residentes de la casa de Moreno, confirmando las palabras de Carlos sobre su verdadero propósito. La versión de que el contenedor fue usado para mover evidencias resultó definitivamente refutada y la policía se vio obligada a cerrarla. Carlos Rojas nuevamente quedó fuera de las sospechas directas. Los investigadores reconocieron que su testimonio era verdadero. Sin embargo, aún lo mantuvieron bajo control no oficial, ya que algunos detalles de su comportamiento permanecían inexplicables. En el contexto del cierre de la versión del contenedor apareció un nuevo testigo. En la noche del mismo día, se presentó voluntariamente en la estación de policía una vecina de Alejandra, una mujer de mediana edad llamada Teresa Gutiérrez, 48 años, vendedora de frutas. Informó que en la noche del 17 al 18 de noviembre, en el mismo momento cuando la cámara registró a Carlos, vio cerca de la casa de Moreno un automóvil desconocido. Teresa recordó solo parte del número de placa y la marca del auto. Sin embargo, esto fue suficiente para que la policía obtuviera una nueva e importante referencia en el caso de la desaparición de Alejandra Moreno y sus pequeños residentes. Ahora la investigación se movía en una nueva dirección y el testimonio de Teresa se volvía clave para la siguiente etapa del trabajo policial.
la investigación toma un nuevo rumbo. Los investigadores detienen a Renato Padilla, el nuevo novio de Alejandra Moreno. El hombre había vivido varios meses con ella, pero afirmaba que no sabía de la existencia de los pequeños residentes. El 27 de noviembre, la policía tomó bajo custodia a Renato Padilla, 33 años, sin lugar oficial de trabajo, sin antecedentes penales. Después de la conversación con la vecina Teresa Gutiérrez, los investigadores descubrieron que precisamente el automóvil de Padilla estaba cerca de la casa de Alejandra en la noche del 17 al 18 de noviembre. Durante la detención, el hombre no ofreció resistencia e inmediatamente aceptó el interrogatorio. Durante el interrogatorio, Padilla declaró que desde septiembre de 2022, él y Alejandra se habían mudado a una nueva casa alquilada a su nombre. En confirmación de sus palabras, presentó el contrato de alquiler, donde efectivamente figuraba su nombre. Los investigadores se dirigieron a los vecinos del nuevo lugar de residencia de la pareja, averiguando que nunca habían visto a ningún pequeño residente allí. Además, los vecinos informaron a la policía que en la casa regularmente ocurrían fiestas ruidosas y borracheras de varios días, en las que participaban Alejandra, Renato y personas desconocidas. Ninguno de los vecinos sospechaba siquiera sobre cualesquiera pequeños residentes. Los investigadores preguntaron directamente a Padilla por qué nunca se había interesado por el destino de los pequeños residentes, sobre cuya existencia estaba informado. Padilla parecía genuinamente sorprendido. Declaró a los investigadores: Alejandra dijo que estaban temporalmente con la abuela. Yo le tenía completa confianza y nunca hacía preguntas innecesarias. Los policías intentaron verificar sus palabras a través de la correspondencia con Moreno. El análisis de los mensajes de WhatsApp mostró un detalle inusual. Alejandra regularmente eliminaba mensajes relacionados con los pequeños residentes, usando la función eliminar para todos. La función técnicamente existía desde 2018, así que los expertos confirmaron la realidad de la situación. En la correspondencia quedaban solo mensajes neutrales de carácter doméstico, y cualquier mención de nombres, edades u otros detalles se borraba inmediatamente. De esta manera, la versión de Padilla sobre su falta de conocimiento parecía plausible, aunque permanecía extraña su completa pasividad y ausencia de curiosidad. La investigación buscaba cualquier posible motivo financiero de las acciones de la pareja. Se planteó la hipótesis de que Padilla podría haber recibido un seguro u otra recompensa monetaria después de la desaparición de los pequeños residentes. Sin embargo, la verificación policial mostró que a nombre de Moreno o Padilla no había sido tramitado ningún seguro, herencia u otros pagos potenciales. El motivo monetario rápidamente perdió relevancia y fue cerrado como falso. Pero en la noche del 27 de noviembre, la experticia presentó a la investigación un nuevo hecho importante. El análisis de documentos para obtener subsidios sociales pagados a Alejandra para el mantenimiento de los pequeños residentes mostró que los últimos 3 meses, en lugar de la firma de Moreno en los recibos, estaba la firma de Renato Padilla. Los pagos mensuales ascendían a aproximadamente 8,000 pesos mexicanos, una suma no enorme, pero sensible para el desempleado Padilla. Los investigadores no podían hacer conclusiones inequívocas inmediatamente. Si Padilla cometía fraude por su propia voluntad, o si Alejandra Moreno ejercía presión sobre él, obligándolo a firmar documentos en lugar de ella. En el interrogatorio, Padilla afirmaba que lo hacía por petición de Alejandra, quien frecuentemente se quejaba de malestar y le pedía que tramitara los papeles por sí mismo. La experticia de escritura confirmó sus declaraciones de que las firmas realmente le pertenecían. La policía no tenía suficientes fundamentos para acusar inmediatamente a Padilla de complicidad. Sin embargo, el hecho de su participación en obtener los subsidios ponía en duda la sinceridad de sus declaraciones previas sobre completa falta de conocimiento respecto a los pequeños residentes. Quedaba abierta la pregunta sobre el grado de su involucramiento en los eventos ocurridos en la casa de Alejandra Moreno. En el centro de atención nuevamente se encontró la hermana de la desaparecida Alejandra Moreno, Paulina. Los expertos finalmente averiguaron de dónde se envió el último mensaje de voz a nombre de los pequeños residentes. La dirección IP llevó a un lugar inesperado. En la mañana del 30 de noviembre, Paulina Moreno, 28 años, hermana de Alejandra,
fue nuevamente citada para interrogatorio. A pesar de la verificación previa, la policía se interesó nuevamente por su papel en el caso. Para este momento, la experticia técnica estableció el origen exacto de la dirección IP desde la cual en julio de 2022 se envió el último mensaje de voz de los pequeños residentes a Paulina. La dirección IP llevó a los investigadores a un pequeño café internet ubicado aproximadamente a 5 kilómetros de la casa en Ignacio Allende. Según datos logísticos, al establecimiento se podía llegar en autobús número 2 en 12 minutos. La policía solicitó las grabaciones de videovigilancia del café internet en la fecha de envío del mensaje de voz. Las cámaras claramente captaron a una persona con capucha ocultando el rostro entrando al interior. Los expertos lograron determinar aproximadamente la estatura de la visitante desconocida, alrededor de 168 centímetros. Los parámetros no coincidían ni con la estatura de Alejandra Moreno, 171 centímetros, ni de Paulina, 160 centímetros. Esta circunstancia inmediatamente introdujo nueva incertidumbre en la investigación, pero la policía continuó verificando la posible participación de Paulina. En el interrogatorio repetido, Paulina se veía más serena y segura que antes. El investigador preguntó directamente dónde se encontraba el día del envío del último mensaje de voz recibido en su teléfono. Paulina inmediatamente proporcionó pruebas de su coartada, datos del sistema de control de acceso de su lugar de trabajo, empresa turística en el centro de Los Mochis, que confirmaron su presencia en el lugar de trabajo durante todo el día. El check-in y las grabaciones de cámaras en la entrada de la oficina excluyeron completamente la posibilidad de que en el tiempo indicado pudiera estar en el café internet. Después de verificación detallada de sus palabras, los investigadores llegaron a la conclusión de que Paulina físicamente no podía haber enviado este mensaje por sí misma o estar en el lugar de envío. Su participación en esta acción fue completamente excluida. De esta manera, la versión según la cual Paulina Moreno podría conscientemente ayudar a la hermana a ocultar la desaparición de los pequeños residentes fue definitivamente retirada de la agenda. Los documentos, videograbaciones y declaraciones de colegas confirmaron completamente su inocencia. Los investigadores oficialmente cerraron esta pista falsa. Al mismo tiempo, el comportamiento de Paulina no parecía completamente explicable a los investigadores. En el interrogatorio confesó que había sospechado problemas en la vida de la hermana desde hacía tiempo, pero no emprendió acciones activas debido a las relaciones tensas con Alejandra y ocupación en el trabajo. Esta pasividad parecía sospechosa, pero formalmente no contradecía la ley. Sin embargo, la investigación del café internet presentó otro giro inesperado. Durante la verificación de grabaciones y documentos del establecimiento, los investigadores descubrieron un recibo conservado de pago por tiempo de computadora. El recibo fue firmado por una persona previamente desconocida, indicada como S. Díaz. La firma y nombre no coincidían con ninguno de los participantes conocidos del caso. El empleado del café confirmó que el pago se realizó en efectivo y la visitante no presentó documentos y escribió el nombre a mano, como frecuentemente se hace al pagar en efectivo. De esta manera, la investigación giró bruscamente hacia una nueva personalidad que no había figurado antes. La firma S. Díaz se convirtió en un nuevo enigma que requería verificación urgente. Los investigadores registraron estos datos y se plantearon la tarea de establecer urgentemente la identidad de la mujer que realizó el pago en el café internet ese mismo día, cuando se envió el mensaje de voz a nombre de los pequeños residentes. En el foco de la investigación se encontró el empleado de servicios sociales, inspector Sergio Díaz. La investigación cambió bruscamente de curso después de que quedó claro por qué 3 quejas sobre la familia Moreno nunca fueron verificadas. En la mañana del 2 de diciembre, la policía citó para interrogatorio al inspector de servicios sociales Sergio Díaz, 45 años, funcionario con 15 años de experiencia. La razón de la citación fueron las grabaciones descubiertas anteriormente del café internet con la firma S. Díaz. La verificación de los registros de solicitudes en los servicios sociales de la ciudad mostró que precisamente el inspector Díaz llevaba el caso de la familia Moreno
y era responsable del procesamiento de las 3 quejas recibidas en junio, agosto y octubre de 2022. Al estudiar atentamente el registro de solicitudes, se descubrió que el inspector Sergio Díaz personalmente cerró las 3 solicitudes sobre la familia Moreno con la nota: verificado. La familia no reside en la dirección indicada. Sin embargo, el inspector no proporcionó ninguna documentación de salida o fotografías de inspección. La verificación interna del Servicio Social reveló que Díaz tramitó el cierre de las solicitudes sin las confirmaciones y firmas de vecinos o testigos obligatorias, violando las instrucciones de servicio. En el interrogatorio, Díaz declaró confiadamente al investigador que había acudido personalmente a las 3 solicitudes, pero la casa de Moreno siempre estaba cerrada y parecía deshabitada. Fui varias veces, toqué la puerta, nadie respondía. La casa parecía abandonada, por eso marqué en el informe que la familia no vivía allí, dijo. Sin embargo, la verificación logística del rastreador GPS del automóvil de servicio del Servicio Social mostró otra cosa. En los últimos 6 meses no se registró ni una visita del automóvil a la dirección calle Ignacio Allende. Díaz explicó la ausencia de registros por falla técnica del sistema GPS, pero el Departamento Técnico de Servicios Sociales refutó sus palabras, confirmando el completo funcionamiento del equipo durante todo el tiempo. La policía supuso que las acciones del inspector Díaz podrían explicarse por corrupción y soborno por parte de Moreno o su entorno. Se realizó un allanamiento en el lugar de trabajo y la casa de Díaz. No se encontraron rastros de grandes sumas de dinero, compras injustificadas o transferencias bancarias sospechosas. Los sobornos, de esta manera, fueron excluidos. La versión de confabulación corrupta resultó falsa y fue oficialmente cerrada. Sin embargo, la atención de los investigadores atrajo un hallazgo completamente diferente. Durante el allanamiento del casillero personal de Díaz en el lugar de trabajo, los policías descubrieron varios paquetes de antidepresivos. Los medicamentos resultaron ser exactamente los mismos que antes encontraron en la casa de Alejandra Moreno, prescritos por el mismo médico, Dr. Ramírez. El Dr. Ramírez, psiquiatra de la Clínica Municipal de Los Mochis, anteriormente había aparecido en el caso solo indirectamente. Ahora se convirtió inesperadamente en un eslabón importante que conectaba al inspector Sergio Díaz y a Alejandra Moreno. La investigación no pudo encontrar pruebas directas de cómo exactamente Díaz estaba conectado con el Dr. Ramírez y por qué ambos habían contactado con Alejandra. Sin embargo, el hecho de la conexión común de los 3 a través de la prescripción y uso de antidepresivos fue registrado. La investigación aún no había hecho ninguna conclusión oficial sobre el papel del inspector Díaz en el caso de los pequeños residentes de la casa en Ignacio Allende. Sin embargo, se hizo evidente que el inspector Díaz ocultaba considerablemente más información de la que estaba dispuesto a comunicar a la policía en el interrogatorio inicial. Su conexión personal con el Dr. Ramírez y los medicamentos encontrados en la casa de Moreno obligó a los investigadores a considerar una perspectiva completamente nueva de este complejo caso. Sergio Díaz fue suspendido temporalmente de su trabajo en servicios sociales hasta el esclarecimiento de todas las circunstancias. La policía puso bajo estrecha observación sus conexiones y contactos para entender qué relación podría haber tenido con los eventos trágicos en la casa de Moreno. El 15 de enero de 2023, Alejandra Moreno fue detenida por la policía en las afueras de Los Mochis. Después de casi 2 meses de clandestinidad, fue encontrada en un pequeño motel donde se había registrado bajo un nombre falso. Al mismo tiempo, Sergio Díaz permanecía suspendido del trabajo y bajo arresto domiciliario, cooperando con la investigación. Las declaraciones de Díaz finalmente revelaron la cadena de eventos y establecieron la conexión entre él, Moreno, y el Dr. Ramírez. Alejandra Moreno confesó que en junio de 2022, la mayor de los pequeños residentes, Sofía, perdió la vida debido a condiciones inadecuadas y falta de cuidado adecuado. Asustada por la responsabilidad y posible encarcelamiento, Alejandra decidió ocultar lo sucedido. Fue entonces cuando se encontró por primera vez con el inspector de servicios sociales Sergio Díaz, quien había llegado por quejas de vecinos sobre negligencia. Díaz, quien se encontraba en una grave dependencia de antidepresivos recetados por el Dr. Ramírez,
Le propuso un trato. Moreno firmaba papeles sobre supuestas inspecciones realizadas y el inspector Díaz a cambio recibía medicamentos, cuyas recetas vendía regularmente a través del médico. El esquema funcionó casi sin problemas durante varios meses, pero en octubre de 2022, en la casa de Moreno, los 3 pequeños residentes restantes perdieron la vida debido a su grave estado y falta de alimentación normal. Esta vez, el esquema falló. Alejandra nuevamente exigió ayuda de Díaz, y este, temiendo perder el acceso a los medicamentos, continuó cerrando los reportes de servicios sociales sin verificación. La investigación reconstruyó detalladamente todas las circunstancias del caso. Las bolsas con yeso que Carlos Rojas llevaba al vertedero no tenían relación con las evidencias encontradas. Alejandra misma compraba materiales de construcción para enmascarar el lugar de almacenamiento de las evidencias, excluyendo a Carlos de los sospechosos. Los recibos de la tienda de materiales de construcción confirmaron que las compras de yeso y estuco las hizo Moreno. Las firmas de Renato Padilla en los documentos de subsidios sociales fueron consecuencia de su dependencia alcohólica y falta de trabajo. El dinero de los subsidios Alejandra lo gastaba en alcohol y fiestas, manteniendo la imagen de una vida normal en la que no había lugar para los pequeños residentes. El mensaje enviado por WhatsApp en julio de 2022 desde la dirección IP de un café internet lo hizo personalmente Sergio Díaz para tranquilizar a los familiares de Alejandra y prevenir denuncias adicionales a la policía. Este paso resultó ser su iniciativa personal, no coordinada directamente con Moreno. Cuando todo el esquema se derrumbó y la policía comenzó una investigación seria, Alejandra trató de trasladar toda la responsabilidad a Díaz. Afirmaba que el inspector supuestamente estaba directamente involucrado en el incidente de los pequeños residentes. Díaz, por su parte, intentó destruir los registros médicos sobre su dependencia del doctor Ramírez, pero no tuvo tiempo. La investigación confiscó operativamente la historia clínica. El registro de la oficina del doctor Ramírez confirmó el hecho de la emisión ilegal de recetas a Díaz. Sin embargo, el motivo del propio médico quedó poco claro. El médico cooperó con la investigación, no negando el hecho de la emisión de recetas, pero afirmando que lo hizo por insistencia de Díaz, sin tener beneficios financieros directos de ello. El proceso judicial, que concluyó en mayo de 2023, fue público y causó seria resonancia en Los Mochis. La sentencia fue severa y clara. Alejandra Moreno recibió 35 años de prisión por no proporcionar asistencia necesaria y negligencia que resultó en la pérdida de vida de los pequeños residentes. Sergio Díaz fue sentenciado a 7 años de prisión por falsificación sistemática y falsificación de documentos. El doctor Ramírez perdió su licencia y recibió una prohibición de por vida para ejercer la medicina. Sin embargo, no fue procesado penalmente debido a la falta de pruebas de su participación directa en los delitos de Moreno y Díaz. En el caso, no hubo conclusiones morales ni justificaciones. Solo hechos fríos, documentos, testimonios y un veredicto severo del tribunal.